Buenas, jóvenes. Bien, empezaremos con nuestra clase, ¿sí? Espero que hayan tenido la opción o el tiempo suficiente como para ver el video, ¿no? Y la primera parte de la electrostática, ¿sí? Es fundamental eso, jóvenes, porque sin esa base no van a poder asimilar tan rápido los conceptos, ¿no? O sea que el que ha visto el video especialmente, el que ha visto el video y la primera parte de la electrostática no va a tener ningún problema. Bueno, empezaremos, ya hemos dado los 5 minutos respectivos para que entren, ya no vamos a admitir más. A ver, 114 ya. Bien, empezaremos entonces, jóvenes. Vamos a detener nuestro video y les voy a compartir una pizarra. A ver, compartir pizarra. Perfecto. Y ahora fíjense ustedes lo que vamos a... Les decía de que estas clases son de resumen, de fijar conceptos, después de haber visto especialmente el video. Bien, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Cuando uno observa el video dice, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Si dos cuerpos han sido, si vale el término, frotados, es decir, han entrado en contacto y se ha hecho fricción, frotamiento entre materiales. Y de pronto, estos materiales manifiestan, luego de la acción de la fricción, fíjense, presentan interacciones, es decir, atraen partículas o en otro caso repelen. Entonces, esto hay que analizarlo y ver qué es lo que está pasando a nivel de qué, de su masa, de su estructura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que haber una explicación científica y desde el punto de vista de la física lo vamos a justificar. ¿Cómo vamos a partir para explicar este fenómeno? Bueno, necesariamente hay que remitirse a lo que ustedes ya saben de ingeniería química, ¿sí? Y que la pantalla no se ve nada. No sé cómo el resto no está. Se ve blanco, dije. Se ve blanco. Sí, se ve solo blanco nomás. Por eso, vamos a compartir, fíjense, vamos a compartir una pizarra y la pizarra es blanca, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a escribir en la pizarrita lo fundamental. Les decía, primero hablando y después vamos a escribir, de que este fenómeno de la atracción o repulsión entre partículas donde ha ocurrido una fricción o frotamiento entre ellas, se puede explicar de la siguiente manera. Les decía, para ello vamos a partir de la teoría atómica. Átomos. ¿Dónde hemos visto el átomo? En la carrera de química. Por lo tanto, en química, fíjense, hemos descrito a la materia y hemos llegado hasta el átomo. Entonces, lo que digamos del átomo, jóvenes, va a ser inmediatamente aplicable a una molécula. Después de la molécula que viene, una partícula. Después de la partícula que viene, un cuerpo. ¿Sí? Nosotros
lo veamos desde este punto de vista. ¿Un átomo lo podemos ver? No. Moléculas tampoco. A no ser con instrumentos adecuados, ¿no es cierto? Instrumentos quiere decir microscopios electrónicos incluso para poder observar la estructura misma de un material. A simple vista, entonces, átomos, moléculas, etcétera, no podemos percibir. Luego pasamos a las partículas. Fíjense, cuando ya se unen las moléculas, las estructuras moleculares, etcétera, forman la estructura cristalina que se llama de un material, ya podemos hablar de partícula, ¿sí? Y partícula para nosotros va a ser un punto, ¿de acuerdo? Va a ser un punto, es decir, si yo en la pizarra pongo un punto, ese para nosotros es una partícula, pequeñísima por supuesto, pero que la podemos percibir. Por lo tanto, lo que digamos a una partícula le va a pasar también, se unen varias partículas y forma un cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que hablemos a partir del átomo hasta los cuerpos, ¿no? A todos les pasa lo mismo. Entonces, nuestra primera conclusión va a ser de que si hablamos de átomos, le va a pasar lo mismo hasta llegar a un cuerpo. Bien. Recordemos entonces el átomo. Fíjense. Todos sabemos que el átomo en su interior tiene lo que se llama los protones más los neutrones, ¿sí? Y alrededor de él existen los ¿qué existen? Electrones. Electrones, ahí está el número E, o digo la letra E. Es decir, tenemos una estructura, o sea, una cierta cantidad de protones, más los neutrones y además electrones. Es como si fuera un pequeño sistema planetario como es el nuestro, ¿sí? El núcleo está representado por el Sol y alrededor de él están los planetas. Serían aquí los electrones, ¿se dan cuenta? Porque estos electrones se mueven además de estar ahí alrededor del núcleo. Entonces, decimos lo siguiente. Si observamos detenidamente la tabla periódica de elementos que han llevado en química, ¿qué se observa en cuanto al número de protones? Fíjense, número de protones. Respecto al número de electrones, ¿qué se observa? Se observa que todos los elementos que se detallan en la tabla periódica tienen esta particularidad. Es decir, el número de protones es exactamente igual al número de electrones. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Conocimientos, lógicamente, abrazado la parte teórica, indudablemente. Ya, sigamos. Número de protones igual al número de electrones. A esto nosotros lo llamamos, fíjense, átomo, en su estado natural, ¿no? Átomo neutro. Átomo neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? En el momento en que se actúa con una fuerza externa, ahí está la fuerza externa, jóvenes. A esto lo llamamos fuerza externa. En el video sería la fricción y el frotamiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando actúa esto, se hace fricción. ¿Qué puede ocurrir aquí? De que los electrones pueden ser sacados de su órbita, especialmente del último nivel, por esta fuerza externa. Eso puede ocurrir. Es decir, si es sacado los electrones, fíjense qué ocurre. Inmediatamente un
desequilibrio en cuanto al número de protones y el número de electrones, ¿no es cierto? En este caso, si escapan electrones o se sacan electrones, fíjense, el número de protones ahora va a ser mayor que el número de electrones. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra, jóvenes? Que el número de protones sea menor que el número de electrones. ¿Cuándo sucede así? Bueno, resulta que en la fricción-flotamiento puede ocurrir también el ingreso de electrones al átomo. ¿Se dan cuenta? Puede ocurrir el ingreso más bien. Entonces, si ocurre eso, ya el número de electrones van a ser mayor que el número de protones. Entonces, estas dos posibilidades están perfectamente posibles. ¿Está bien? Ya. Entonces, cuando ocurre esto, repito, debido a la fuerza externa puede ocurrir esto, se llama ionización. Se dice que los átomos se han ionizado. Es decir, han perdido o ganado electrones debido a la fuerza externa. Y se dice que el átomo se ha ionizado. Ese es el concepto de ionización. Ojalá así lo hayan visto también en química, ¿no? Porque se habla de iones ahí. Entonces, se ha ionizado y para nosotros el átomo, la molécula, la partícula, el cuerpo se ha electrizado. El cuerpo se ha electrizado, decimos, porque ha ocurrido esto. En ese momento que se ha electrizado, se ha ionizado, recién los cuerpos o las partículas o las moléculas o los átomos presentan fuerzas de interacción, ya sea de atracción o fuerzas de repulsión. Eso es lo que se observa en la experiencia. Entonces, fíjense, si el cuerpo ya puedo decir, ha pasado este proceso, digo, se ha electrizado. Por ejemplo, si dibujo un pequeño círculo y le pongo más, digo, como molécula se ha electrizado. ¿Qué ha ocurrido? Porque tiene más, ha perdido electrones. Y los protones son más, por lo tanto, ha quedado cargado o electrizado positivamente. ¿Ya? Porque a esta partícula tan pequeña como es el protón se le da el signo positivo. Pudo haber sido al revés, ¿no es cierto? Eso no es obligatorio. Y a los electrones se le ha dado como un signo negativo. Porque ustedes saben para qué esto ocurra, ¿no es cierto? Para que no haya ionización, esto ocurre, ¿no? Entonces, fíjense, si coloco o dibujo una partícula con signo menos, ¿qué significa? Que ha ganado electrones. Los electrones son más y ha quedado electrizado negativamente. Cuando esto ocurre y están cerca estas partículas, a una distancia r, fíjense, ocurren fenómenos de atracción. Ocurre que de pronto los cuerpos se atraen, los dos se atraen, con una fuerza que Don Coulomb lo midió, ¿no es cierto? Y determinó su fórmula para poder calcular esta fuerza. Análogamente, fíjense, si obtienen partículas que se electrizan con el mismo signo, siendo esta la distancia, fíjense a lo que están, se obtienen fuerzas repulsivas, ¿sí? Ahí están las fuerzas. Lo mismo pasa si es que hicieran esto. También repulsión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto?
de que partículas electrizadas, fíjense, la palabra electrizada nació después de la ionización, ¿verdad? Que haya perdido o ganado electrones, ya están electrizados. Y inmediatamente aparecen las fuerzas de interacción, sean de atracción o de repulsión. Bien, entonces de aquí nace el concepto de la fuerza de Coulomb. Bien, sigamos, jóvenes. Esta fuerza de Coulomb, llamada de Coulomb, ¿qué nos dice justamente don Agustín Coulomb? ¿Sí? La fuerza de atracción o repulsión lo ha planteado. Para ello, nosotros vamos a ver el primer concepto de la magnitud, para algunos nueva, que se llama Q. Letra pequeña Q. ¿Qué es Q? A Q se lo llama carga. ¿Carga? Correcto. Carga eléctrica o electrostática, como quieran llamarlo. Q. Entonces vamos a definir aquí Q para poder explicar la ley de Coulomb. ¿Qué es Q? A Q la llamamos carga eléctrica. Por lo tanto, es la cantidad, ¿no es cierto? Fíjense, es la cantidad de electrones que gana, ¿no es cierto?, o que pierde una partícula electrizada. No se olviden ya, al decir partícula electrizada, ha pasado ya por el proceso de fricción, frotamiento, es decir, por la acción de la fuerza externa. Entonces, ese concepto tiene que quedar claro. Cuando yo hablo de partículas, hay partículas neutras, cuando se cumple esto, que así vienen en su estado natural, y hay partículas iones llamados cuando se produce la fricción, frotamiento, fuerza externa, y se produce el desequilibrio ahí de números de electrones y protones. Por lo tanto, una partícula, o si quieren llamar un ion, ya es una partícula electrizada. Entonces ahora llamamos Q, carga eléctrica, a la cantidad de electrones que ingresan, debido a la fuerza externa, ¿no?, que ingresan a la partícula, al cuerpo o al átomo, o que pierde también. Cantidad que gana o que pierde una partícula electrizada. Eso se llama carga eléctrica. Entonces, hay que definir una unidad de medida para la carga eléctrica, para ese número de electrones en exceso o en defecto. Por lo tanto, se define esa unidad, no tiene nombre propio y se llama Coulomb, justamente, en honor a este físico, a don Agustín, que es lo que él midió la fuerza de atracción o repulsión entre partículas electrizadas. ¿Sí? Entonces, la letra C me va a representar Coulomb, carga eléctrica. Y ahora la pregunta es la siguiente. Entonces, un Coulomb, ¿cuántos electrones entonces tiene? ¿No es cierto? Si estamos definiendo una unidad, es igual que definimos el metro como unidad de longitud. Después decimos cuántos milímetros tiene. Aquí exactamente lo mismo. Hay que definir el número de electrones que va a ser igual a un Coulomb. Y los que han leído el texto, ahí está escrito. Millones de electrones hacen un Coulomb. Por lo tanto, ustedes lo sacan de ahí del texto, exactamente, pero es millones, es no sé cuánto, por 10 a la 19 electrones, en fin, ustedes verán eso ahí. Entonces, ahí tienen la unidad de medida de la carga eléctrica. Dirán también, y no, el Coulomb está
¿Es para qué sistema? Porque hay sistemas de unidades, ¿sí? Es para el MKS. No se olviden del CGS, también hay su unidad de medida. En electrostática se trabaja mucho más en el MKS, por lo tanto vamos a hacer hincapié, vamos a usar las magnitudes físicas del MKS. Bien, ¿cuál es ahora la propuesta de Don Coulomb? Fíjense ahora. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es de que esa fuerza que aparece, dice, es proporcional a esa cantidad de cargas. Fíjense, si hay dos partículas cargadas, es igual al producto de esas dos cargas. Además, es inversamente proporcional a la distancia que los separa, pero no así nomás, sino al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esa propuesta de Don Coulomb. No hay problema si analizamos lo siguiente, fíjense, MKS. En el MKS conocemos la fuerza. La fuerza se mide en Newton. El doble. El tercero. ¿Quién más? A ver. La distancia, ¿en qué se mide? Metros. Metros. R en metros. O sea que no hay problema hasta ahí. Ahora, Q. Q se medirá en Coulomb. Listo. Pero si yo aplico esto, digo, la fuerza es igual. Q, Coulomb, Q1 y Q2 también sería al cuadrado. Aquí metro, metro, pero también al cuadrado. Perfecto, metro al cuadrado. Y ahora esto me da Newton. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos homogénea la ecuación? Y aquí es donde aparece el famoso K. ¿Qué es K? La constante electrostática. ¿Qué es lo que hace K en la ecuación de Coulomb? La hace homogénea, es decir, justifica de que la fuerza se mida en Newton. Y si estamos en CGS, entonces será Dina. ¿Se dan cuenta? Entonces, K depende ¿de qué? Del sistema de unidades. ¿En qué unidades están trabajando? Dependerá de eso. ¿Sí? ¿De qué más va a depender K? Si nos preguntamos lo siguiente, K, que va a afectar a la fuerza, ¿qué va a ocurrir si es que la experiencia de medir esa fuerza lo hago en el aire? ¿Cierto? En que la parte literal, aquí tenemos, pero el tema es exponer. ¿Qué hacemos con estos muchachos que... ¿Se dan cuenta ustedes, jóvenes, de que cómo interrumpen? O sea, están viendo otro tema y están viendo física 3 también. ¿Qué tal? Son genios, ¿no es cierto? Porque atienden a dos. Bueno, sigamos. Ya les he silenciado a todos. Entonces, sigamos. K depende del sistema de unidades. ¿De qué más? Les decía del medio, ¿no es cierto? Por ahí hago la experiencia de medir la fuerza en el aire. Una vez electrizadas las partículas, quiero medir la fuerza, lo hago, estoy en el laboratorio, lo hago en el aire. ¿Y quién me dice que no puedo hacerlo dentro de un medio, de un fluido? Es decir, de un líquido, por decir, dentro del agua, dentro del alcohol, dentro del aceite. ¿No puedo hacer eso? Sí, se puede. Por lo tanto, el K también va a depender del medio, ¿sí? Entonces, coloco aquí, medio. Depende del medio donde se esté haciendo el experimento.
Bueno, don Coblón lo hizo en el aire, por supuesto, y el que ha visto el video el texto ha visto que hay una balanza de torsión que ha diseñado el propio Coblón para medir la fuerza a través de un sistema de torsión. Se llama balanza por eso, de torsión. En función del ángulo ha sacado el valor de la fuerza. Ha sacado esto. Dado dos partículas, ha sacado la fuerza. Los ha electrizado y ha medido la fuerza. Ese es el mérito de un Coblón, ¿no? Entonces, el K que viene acá es precisamente, afecta a la fuerza. Depende de dónde estén, ¿no es cierto? Y el K va a variar. ¿Qué es lo que se ha podido sacar en forma inmediata? El K, cuando están en el aire, ¿sí? Cuando hacen la experiencia en el aire, el K sale un valor aproximadamente a 9, es 8.87, que sé, 89. En fin, lo vamos a colocar para fines prácticos como 9 por 10 a la 9. Pero ¿qué unidades tiene? Ahora sí. Entonces tenemos que trabajar en las unidades de K. Y eso es lo que les decía aquí. ¿Cómo me va a dar Newton? Entonces K, para que me dé newtons, K tiene que tener unidades. ¿Y cuáles tienen que ser? Fíjense, si despejan K de aquí, es igual a la fuerza, entonces, Newton. ¿Qué más? K. El Coulomb se va abajo, al cuadrado, ¿no es cierto? R se va a metro cuadrado. Fíjense la inversa de las otras. Ahí está. Estas deberían ser las unidades de K, ¿no? Porque si yo voy con esto y reemplazo aquí, estas unidades, fíjense, metro se va a ir con este metro, el Coulomb con este, y me va a quedar exclusivamente Newton. Entonces, necesariamente K tiene que tener esas unidades para que se haga homogénea la ecuación. Por lo tanto, fíjense, las unidades de K tienen que ser Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La inversa de los otros. Eso es K, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, K tiene unidades, tiene que tener, más bien dicho. ¿Por qué? Porque si no, la ecuación no se puede resolver, o sea, no sale Newton. Y nosotros estamos midiendo Newton, unidad de fuerza. Ya está acá. Otra acotación que quiero hacerles antes que me olvide, fíjense, es el medio. El texto a veces lo presenta, o los textos que lean dicen, ah, no, pero K también dice, K es igual a 1 sobre 4pi, y ponen epsilon sub 0, ¿no? Y con estas unidades que ya conocemos. Y la hacen igual a esto, ¿no? Y esto es igual a 9 por 10 a la 9, etcétera, etcétera. ¿Sí? Emplean esta fórmula. Yo todavía no quiero emplear esa. ¿Por qué? Porque esta letra, fíjense, esta letrita, epsilon, ¿no? Esa letra representa el medio. Representa el medio, este medio, esta letra. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos un capítulo que hacer de medio. Ya van a ver que el medio es los fluidos que hemos hablado en Física 2. ¿Sí? Entonces, ahí recién vamos a introducir esta letra que es el epsilon, ¿no? Que toma en cuenta al medio. Ahí hablaremos más del tema. Por el momento, para hacer los problemas, solamente aceptamos este valor de K directamente. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos yendo bien? Sí, Sí. Perfecto.
Listo. Sigamos afinando ahora la ley. Otra pizarra, jóvenes, o aquí mismo. Otra pizarra. Veamos ahora esto. Volvamos a un ejercicio. A ver. Una partícula electrizada, ya sabemos si es más que le ha pasado. Otra partícula electrizada también más, ya sabemos que le ha pasado. Están separadas a una distancia R12, ¿no es cierto? Y ocurre que aparecen las fuerzas de Coulomb. Como son del mismo signo, inmediatamente podemos dibujar las fuerzas de repulsión. Esta es la forma correcta de dibujar, fíjense. F. Si aplico la ley de Coulomb, voy a definir de esta manera, fíjense. En la Q1, es decir, en la partícula electrizada con carga Q1, aparece una fuerza 1, pero debido a la presencia de la 2. ¿No es cierto? Si no hay la 2, no hay tal fuerza. Lo mismo aquí. En la 2 aparece justamente una fuerza F2, pero debido a la presencia de la 1. ¿Verdad? Y si aplico la ley para sacar el valor de la 1, 2, digo que este es igual a K al producto de las dos cargas, Q1 por Q2, inversamente a la distancia al cuadrado. Así la escribo. La otra, lo mismo. 2,1 será K, pero ahora es en la Q2 por la Q1, sobre distancia la misma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones, jóvenes, de fuerza? ¿Hay alguna diferencia en cuanto al valor? No, ingeniero. ¿O no existe? No. Está bien. No existe diferencia. ¿Por qué? Porque el orden del producto, el orden de los factores, no altera el producto. Aquí puede estar, aquí Q1, Q2, y aquí fíjense, Q2, Q1. El orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. No altera el producto. Es decir, estas fuerzas son exactamente en módulo las mismas. Por eso se dice que el efecto es mutuo. No es que solo la fuerza va a aparecer en una de ellas, sino en ambas. ¿Ya? Entonces, conclusión importante. Las fuerzas en módulo son las mismas. Dirección. Bueno, todas están en la dirección, en el eje X. Si quieren estar en el... ¿No es cierto? Según esa línea. Por lo tanto, la dirección se mantiene. Lo que cambia, ¿qué es? El sentido. Es un vector. Uno estará en un sentido y el otro estará en el otro sentido. Este sentido es el que cambia, nada más. Después está todo, es lo mismo. Lo mismo ocurrirá si tenemos dos cargas, una positiva, otra negativa, ¿no es cierto? Las fuerzas serán atractivas, será la misma que esta otra. Es exactamente lo mismo. Sentido contrario. Una atracción o una repulsión. Bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Sigamos. Bien. ¿Qué más podemos decir de la ley de Coulomb? Podemos indicar, además, de que esta ley se cumple cuando aplicamos a partículas a las cuales suponemos que son muy pequeñas, es decir, de masa despreciable. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la realidad, si hablamos de cuerpos, yo puedo tener una esfera aquí, fíjense, de radio R,
otra esfera de radio más grande si quieren, 2R1, fíjense, distancia R. Y a estas las electrizo, qué sé yo, esta positiva y esta positiva. ¿Qué va a ocurrir? Esta tiene masa 1, esta tiene una masa 2, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar la fuerza de Coulomb, ¿cómo va a ser? Bueno, por el principio, repulsión, pero ¿y dónde está la otra fuerza? Porque aquí hay otra hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fuerza esta que actúa hacia abajo? ¿El peso? Correcto. El peso 1, el peso 2. ¿A qué es igual? Masa 1 por gravedad. Masa 2 por gravedad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ya no se cumple tanto la ley, ¿no? Ya no se separan. Si dejan libres estas dos, ya no se va a venir. La otra no se va a alejar hacia el otro lado. ¿Qué va a pasar? Esta componente va a ser de que este sea la dirección, ¿no? Y el sentido finalmente. Ya no se cumple la ley 100%, ¿verdad? Cuando uno considera el peso. Entonces, para eso, más allá vamos a estudiar lo que es el campo eléctrico, lo que es el flujo de campo eléctrico sobre superficies. Vamos a hablar ya de cuerpos propiamente. Por el momento, vamos a actuar sobre partículas que suponemos que no tienen peso, y son puntuales. ¿Está bien? Entonces, con esa salvedad vamos a seguir avanzando. Después, cuando veamos cuerpos, placas electrizadas, etcétera, etcétera, vamos a actuar de otra manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, la ley tiene sus limitaciones, ¿no? Además, consideramos que Q1 y Q2 están en el mismo plano. No es que Q1 está en un plano y en otro plano está Q2, ¿verdad? Ya ahí la ley también no funciona. Tiene que estar ahí como en la pizarra, está en el mismo plano. Bien, ¿qué más? Para que tengamos idea de cuántos newtons se puede originar acá cuando se tiene así un sistema de dos cargas, en este caso se llama sistema porque hay dos cargas o más, vamos a hacer lo siguiente. Como el Coulomb es muy grande, ¿sí? Se usa magnitudes submúltiples de esta, ¿no? Fíjense, está el micro Coulomb, está el nano Coulomb, está el pico Coulomb. Y esta es, seguramente, y ya lo han visto ahí en el texto, está esto. El micro, la letra mu, fíjese, griega, mu, es 10 a la menos 6 del Coulomb. Es una magnitud pequeñita. El nano, más pequeña todavía, fíjense, menos 9 el nano. El pico, a la menos 12. ¿Se dan cuenta? Faltaría el micro, ¿no? O digo el mili Coulomb, que sería 10 a la menos 3 del Coulomb. Entonces, estos prefijos se usan, ¿no? Especialmente para hacer ejercicios. Entonces, repito, el Coulomb es una unidad muy grande, por lo tanto, se habla de micros generalmente, micro o nano Coulomb. Entonces, yo les voy a dar el dato y ustedes me sacan el valor de la fuerza, ¿sí? Inmediatamente. Ya conocemos K cuánto vale. Les doy, por ejemplo, Q sub 1, que sea, qué sé yo, 5 micro Coulomb, que la Q sub 2 sea, qué sé yo, el doble, si quieren, y que la distancia entre ellas es 30 centímetros. Y les digo, calcular la fuerza, el valor ya sea la F1,2 o la 2,1, ¿cuántos newtons hay? Aparecen ya sea en este caso, de repulsión. A ver, tienen un minuto para hacer eso, jóvenes. Reemplacen la fórmula, ya saben cuánto vale K y me dicen cuántos newton.
Vamos. 5 newton. 5 newtons, ¿está bien? A ver, otro. 5, Inge. Ya tienen que, obviamente, trabajar con el K, ¿no es cierto? Trabajar con el K. Las cargas hay que hacer en coulomb. Las distancias tienen que estar en metro, ¿no es cierto? Y aquí, como están con micro, tienen que 10 a la menos 6 aquí. 5 por 10 a la menos 6 coulomb, listo. La distancia, como les decía, 0,3 de metro. Hay que llevar a eso al MKS y les va a dar el resultado de Newton. Está claro, ¿no? Ni dónde equivocarse eso. Perfecto. Sigamos. 4. Vean esto, a ver. ¿Qué pasa si ahora tengo varias cargas? Vamos a dibujar. A ver, pongamos un sistema de coordenadas si quieren. Y X. Yo voy a situar aquí una carga. Hay una carga. A ver, ¿dónde hagamos la otra? Si quieren, aquí abajo. Donde quieran. Ahí está. Pongamos el signo de la carga ya que les ha pasado a estas partículas. Esta que sea positiva, esta que sea negativa y esta que sea también positiva. Entonces, ¿aquí qué tienen? Un Q sub 1, un Q sub 2 y un Q sub 3. Entonces, ahora tenemos un sistema de cargas. Y las suponemos puntuales, qué sé yo, y están fijas ahí, ¿no es cierto? Porque el solo hecho de que esté el sistema así formado ya aparecen las fuerzas de Coulomb. Y de eso se trata el ejercicio, jóvenes. Se trata de encontrar las fuerzas que están actuando en cada una de estas cargas, aplicando la ley, por supuesto. A ver, yo voy a dibujarlo. El primer paso que es dibujar las fuerzas. Después calcularemos el módulo de cada fuerza. Por ejemplo, y se hace de una en una, ¿no es cierto? Si hay 3 cargas aquí y yo quiero averiguar sobre la Q1, ¿qué fuerzas están actuando? Entonces, ¿cómo hago? La metodología va a ser esta, sencilla, fíjense. Como es un sistema que está fijo ahí, digo lo siguiente. Q1 está electrizado positivamente, es decir, ha perdido electrones, ¿no? Q sub 2, en cambio, ha ganado electrones, fíjense, negativamente. Entonces, ¿qué ocurre entre dos cargas de distinto signo? Se atraen. Atracción. Correcto. Atracción, ¿no es cierto? Entonces, dibujo la fuerza de atracción. Entonces, debido a la presencia de la 2 únicamente en Q1, aparece una fuerza de atracción según sus ejes. Anoto, ¿no? Fuerza en 1, pero debido a la 2. Ahí está, ya de dibujado. Ahora, ustedes quieren calcularla. Sí, apliquen la ley. La 1 a la 2. Dice que es igual a K, al valor del producto de sus dos cargas, dividido, ¿qué? Distancia. Entonces, esta distancia, llámenle R. ¿Qué pasa? Llámenle R12. Entonces, R12 al cuadrado. Y ya tengo el módulo de esa cosa. Ahora me olvido de la 2. Veo, aquí abajo hay una 3. Y dice, la 3, debido a la presencia de la 3, fíjense, es más y más. Por lo tanto, es una fuerza de repulsión, aparece aquí. Una fuerza de repulsión llamada F1 debido a la presencia de la 3. Ahí está. ¿Hay alguna otra fuerza más que está actuando sobre la 1? No. A no ser de que haya otra carga por aquí abajo, por aquí, por el otro lado, donde sea, ¿no es cierto? Por el momento hay apenas esas dos fuerzas. Ahora viene la pregunta. Si yo libero a la Q1, ¿hacia dónde se va esta? ¿Se acerca hacia la Q2? ¿O se aleja de la Q3? ¿Cómo va a ser esa carga? ¿Qué va a pasar si ustedes la liberan, la Q1?
Una fuerza resultante. A ver, escucho opiniones, jóvenes, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Hacia dónde se va esa carga Q1? Hacia Q2, Inge. Hacia Q2, hacia la derecha. A ver, ¿quién más puede opinar? Va a ser una fuerza resultante entre las dos fuerzas. Una fuerza resultante entre las dos. ¿Qué opinan, jóvenes? Sí, va a salir la fuerza Tiene que ser resultante una entre la resultante. fuerza 1,3 y la fuerza 1,2. Claro, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ¿a qué se reduce este problema? A calcular la resultante. De la paralelogramo, sumo una. Es decir, es sumar vectores, jóvenes. Hagamos con otro color, negro. Esta es la fuerza resultante en la 1. Y para este caso, aplico Pitágoras. FR1. Raíz cuadrada de ¿qué? 1, 2 al cuadrado más la F. A ver, ¿qué hemos hecho con la? 1, 3. ¿Sí? Es decir, se puede calcular esto por el método que ustedes quieran. Cuando hay un ángulo recto aquí, se forma este triangulito, entonces podemos aplicar Pitágoras. Pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, en la 2. ¿Cómo hago con la 2? A ver. Fíjense. Fuerza de atracción, dibujo sobre la 2. Aquí está la F2 debido a la 1, ya estaría aquí. ¿Cierto? Ahora con la 3, fíjense. Más o menos atracción. F en 2 debido a la 3. Y ahora, bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Fíjense. Regla del paralelogramo, ¿sí? Ya, entonces paralelogramo lo damos con verde, ¿sí? Ahí está la suma acá. Y fíjense la resultante. Entonces, esta es la F2, o sea, la resultante en 2. Ahí está. F es resultante en 2. ¿Y ahora puedo aplicar Pitágoras? No, ¿no es cierto? ¿Puedo aplicar otro teorema de senos, cosenos? Sí, un método trigonométrico. ¿Puedo aplicar el método de las componentes? Sí, también las descompongo los vectores según X, según Y, hago la sumatoria después al cuadrado, raíz, y ya se puede Pitágoras otra vez. Puedo hacerlo. Entonces, ¿de qué va a depender esto, jóvenes? Bueno, ustedes de lo que más dominen, ¿no es cierto? Si ustedes dominan método trigonométrico, lo hacen por los teoremas de senos y cosenos y demás cosas. Entonces resuelven y sacan la resultante. Si es que dominan métodos componentes, que es el que yo más aconsejo, lo pueden hacer y sacan la resultante. Ya depende de ustedes. Por eso les decía de que el que sabe física 1 aquí, que son composición de vectores, esto es un juego realmente. No es ningún problema. Lo mismo hay que hacer para la Q3. Entonces, y esto se va para tarea. Fíjense, F1 ya está. F2 hay que sacar por cualquier método y hay que sacar la resultante en 3. Hay que dibujar y sacar, ¿no es cierto? Y sacar la resultante por el método que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces aquí en Q3 hay que dibujar también. Cuando dejan libre la Q2, se irá, ¿no es cierto? Se irá según la dirección de la resultante. Cuando dejen libre Q3, ¿no es cierto? Aquí más, repulsión aquí, esto, atracción, más o menos atracción, composición vectorial, qué sé yo, la resultante va a estar aquí. La F de 3. ¿Sí?
Entonces, esto, jóvenes, es tarea. Por lo tanto, les doy los valores. Curso 1. Vamos a adoptar el valor del subíndice, 1 microcoulomb. Curso 2. 2. 3. Y les daremos algunas distancias, ¿no es cierto? La R1, 1, 2, como 40 centímetros. Y la distancia R1, 3 le daremos, y a la otra sale por Pitágoras. Le daremos, qué sé yo, 20. Ahí tienen, jovencitos, para que ustedes hagan y practiquen. Ya conocemos K, o sea que con esos valores ustedes ya pueden encontrar las resultantes sobre cada carga. ¿Estamos, jóvenes? Sí. ¿Es fácil? Inge, ¿la vamos a presentar la otra clase? No, ya les hablo de eso. Pero está claro, jóvenes, lo que van a hacer. Sí. Entonces, sobre cada carga tienen que sacar la resultante. Método para encontrar la resultante es el método que ustedes más prefieran, los que dominen más, ¿no es cierto? Muchos se dan cuenta mucho de los ángulos y dicen, no, el método trigonométrico, teorema del coseno, seno, etcétera, y ya está. Y otros les gusta descomponer según X, según Y, y sumar los vectores X y Y al cuadrado cada uno, raíz, y ahí está otra vez Pitágoras. Entonces lo hacen por el método que a ustedes más les guste. Ya. Les decía tarea, y esta es una tarea, en la primera clase habíamos hablado de eso ya, es una tarea optativa, el que quiere hace, el que no quiere no hace. Yo no tengo tiempo para revisar tareas de 300 alumnos jóvenes, yo tengo 300 en estos momentos, ¿no? 100 de ustedes, 100 del otro y otros 100. En fin, entonces yo no puedo estar revisando eso, si no me voy a pasar todos los días ahí revisando y revisando. No, el que quiere desarrollar sus habilidades, aprender, lo hace. ¿Qué es lo que hago simplemente? La próxima clase les digo, ya están resueltos, cómo les ha ido, han tenido algún problema, ¿no? Pero ya no podemos hablar, digamos, del teorema del seno, del coseno que yo he aplicado esto, que metros. Eso ya es cosa del pasado, ¿cierto? Es cosa de física 1, no podemos equivocarnos ahí. Lo que sí hablamos es de los resultados. ¿A usted cuánto le dio? Tanto. A mí me dio, qué sé yo, 5 newtons aquí. A ver, ¿a quiénes más ha dado 5 newtons? ¿No? Y los que coinciden, esos son los que han resuelto. Bien. Entonces, repito, el que quiere hace, el que no quiere no hace. Quiero mostrarles, a ver, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esto. Bueno, a ver, resumen de esto para que les muestre lo que hay en el texto. Hemos hecho 4 pizarras, fíjense, ¿no? Hemos comenzado con la 1, con la definición de conceptos. Hemos visto la 2, donde ya plantea la ecuación, o don Coulomb plantea su fórmula, ¿no? Cómo se debe dibujar la fuerza y calcularla. Y finalmente estamos en la 4, donde hemos hecho algo y hay que hacerlo como tarea ya con valores. Bien. No compartir, y ahora vamos a compartir, jóvenes, la pantalla. A ver, denme un minuto para ponerles el Moodle ahí. Ya. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí. Sí, se ve bien. Ya, entonces, fíjense ahí lo que les puse. El video ni para qué contar, ¿no es cierto?
Ese es el que hay que verlo detenidamente. 5 minutos, ya está. Texto, fíjense el texto que les puse. Primero, recordando electrostática de colegio. Este será en el colegio, pero los que no han visto, bueno, ahí lean y ya van a ver de que es sumamente sencillo, ¿no es cierto? Está bonito ahí con sus diapositivas y demás. A ver, hablamos un poquito. A ver. Está. La historia, ¿no es cierto? Tales de Mileto y todo lo que nos decían en el colegio del electrón, que es indivisible, que el ámbar, que se comportaba así cuando se fricciona con otros materiales, en fin. Todo eso, los efectos que pasan, ¿no? Ahí tienen todo, la carga eléctrica, la definición, su comportamiento, etc. Aquí está el micro, el nano y el mili Coulomb, fíjense. Ahí está la carga del electrón, el Coulomb, obviamente, teorías, los que hicieron, transferencia de electrones. Ya vamos a hablar mucho, está cuantizada, dice. Ahí está, ¿ven? La carga del electrón 1.6 podría a 10 menos 19 electrón. Aquí dice, ¿cuántos electrones se necesita para tener una carga de 2 Coulomb? Bueno, sabiendo lo otro se puede calcular, ¿no? Hagan esto. Transferencia de la carga, conservación, que siempre se conserva, no se puede. Ya que hay un instrumento, esto vamos a ver en el laboratorio, así que no se aplican de esto. Sirve para detectar cargas eléctricas, si un cuerpo está cargado o no, su principio de funcionamiento está ahí. Se habla de conductores aislantes y semiconductores, fíjense eso. Y la ley, la balanza de don Coulomb, donde midió la fuerza, las propiedades que tiene, ahí están los distintos tipos de ecuación matemática, ¿no? No hay más. Entonces eso como introducción. Y en el texto ya vemos un poco más acorde para nosotros. El texto, fíjense, se hace algunas preguntas interesantes. Y esto es lo que quiero que vean, ¿no? ¿Qué pasa si al plástico lo froto con la piel? Con una piel, generalmente esta piel que llaman es una piel de gato, al gatito que es la piel del gato. Los pelitos del gato se electrizan con facilidad con fricción, fíjense. Aquí hay barras, ambas se frotan con la piel, las barras se repelen, se cargan con el mismo signo de repulsión. Bueno, hay distintos casos, esto quiero que lo analicen, ¿sí? Ahí están todos los ejemplos prácticos. Le hace una pequeña historia aquí. Don Coulomb, fíjense, 1733-1806, vivió la ley expresa, en fin. Los átomos y los iones que habíamos entrado nosotros ya a definir, ¿no es cierto? Cuando es un ion positivo, cuando es un ion negativo, y el átomo neutro. Moléculas, como es la versión teórica, ¿no? Cómo se juntan y van formando las moléculas, se unen los átomos y forman las moléculas. Fíjense la hemoglobina de la sangre, ¿no? Un ejemplo les dan. Estabilidad de los átomos, la carga eléctrica, masa del electrón, masa del protón, masa del neutrón. Todos tienen masa, es decir, tan pequeños. Si la carga del electrón tiene tanto, ¿cuántos electrones requiere la carga de un Coulomb? Dice esta, fíjense. Y les hace ejercicios, repasen eso, es bueno para que se les quede. Principio de conservación de la carga, cargas inducidas. Esto de inducción vamos a hablar próximamente, ¿no? Para empezar, está bien. Las aplicaciones que tiene la electrostática, fíjense. Hasta las impresoras láser funcionan con este principio de atracción. La ley, ahí está planteada como nosotros, ¿ve? 8.98, nosotros tomamos 9 por 10 a la 9, listo, ya está. La balanza de Coulomb, las distancias, etc. Y tienen para 2 cargas, hagando esto. Tienen para un átomo de hidrógeno. Comparan las fuerzas para que vean ustedes la magnitud. Electrón y protón, caso anterior. ¿Okay? Actividad 5 también me la hacen, por favor. La 6 también, fíjense, con 3 cargas en la misma línea.
cómo sería la fuerza sobre una de ellas. Fíjense, aquí está el caso de un triángulo, como hemos hecho, nos hemos planteado nosotros directamente. Actividad 8 también habló, 3 cargas. Sí, hasta la 8. Hasta ahí, repase. La próxima clase vamos a entrar a la actividad 9, ¿no? Otro tipo de problemas vamos a hacer. La 9, la 10. Vamos a hacer otro tipo de problemas. Hay varios tipos. Y campo eléctrico, que ya es totalmente un tema nuevo, ¿no es cierto? Ya van a ver de cómo vamos a manejar el campo eléctrico, que ya es otra cosa. ¿Está bien, jóvenes? Entonces lo que tienen ahí es más que suficiente para la primera parte. ¿Sí? Sí, ¿Es más que suficiente? Sí. Ahora sí. Dígame. Dígame, jovencitos. ¿Qué dudas tienen? Yo les indicaba de que el que tiene, en este orden que les he indicado, lee primero. O sea, primero ve, siempre va a haber un video por medio. Y hay un texto. Hay ejercicios resueltos, definiciones. En fin, todo está en el Moodle, ¿no? El que lee eso previo a nuestra clase es suficiente. Con lo que yo más les digo, les reitero ahí de los conceptos, ya eso se queda prácticamente aprobado, ¿no? Está en manos de ustedes en hacer los problemas, en ver el texto. No podemos aquí volver a repetir, ¿verdad? Ya está eso ahí para que usted lo vea. Y repito, lo que les queda es hacer los ejercicios, comentar qué problemas tienen y seguimos el avance. No hay que perder mucho tiempo, ¿no? No se olviden, la recomendación siempre es la misma, de que tratemos de estar ¿a qué hora es la clase? 10:30. 10:35 empezamos y ya no vamos a admitir ya más a gente que está entrando después. Los que no pueden, les decía de que no se hagan problema, porque esto no es obligatorio estar en las clases, pero sí pueden llevarla o revisar eso en el Moodle, en la plataforma. Está perfectamente, yo creo que es entendible ahí y pueden estudiar de ahí, ¿no? Lo mismo, si faltan una clase, mejor es seguir ese camino y estar después al tanto de lo que hagamos en el Zoom, ¿no? ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Por si no, terminamos ahí nuestra clase. No se olviden, nos vemos en el próximo martes, ¿no? Con ustedes tenemos martes. Y hay que asistir la otra semana al horario de laboratorio. No se olviden, hay que asistir ya, porque ahí vamos a dar también la primera clase de lineamientos, cómo se va a hacer el laboratorio, cómo se va a probar, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no empecemos el laboratorio a hacerlo, pero ya hay que estar ahí la próxima clase. Vamos a avanzar nosotros esto de campo eléctrico y de potencial y hacemos ya el laboratorio. ¿Qué más, jóvenes? No se olviden de que los que han estado en la primera clase hemos hablado de la evaluación, de cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes son compañeros, por WhatsApp se pueden comentar lo que yo he dicho para no volver a repetir todo. Sin embargo, cuando lleguemos al examen, les voy a volver a repetir lo de la primera clase, ¿no? Cómo vamos a dar, cómo se hace, etcétera, etcétera. Si no tienen más preguntas, jóvenes, nos retiramos. ¿Alguien quiere comentar algo? Nadie, ¿no? No, todo claro. Ya. Perfecto. Entonces nos despedimos y vamos bien a hacer. ¿Sí? Hasta luego, Inge. Hasta la Bueno, próxima. ya está. Violencia, hasta luego. Hasta luego, jovencitos. Hasta luego, Inge. Gusto. Hasta luego, Inge. Adiós.
Adiós, Hasta luego. adiós.